revelado, 7 verdades sagradas de Raquel y Lía que transforman vidas y explican el plan de IVNO en el tercer año de Joacim, en la antigua tierra de Canaán. La historia de dos hermanas, Raquel y Lía, se desenvuelve bajo el manto de la esperanza y la desilusión. Raquel, la menor, es famosa por su belleza, amada con devoción por su esposo Jacob. Sin embargo, en su alma, una tormenta arde por su infertilidad, mientras que Lía, la mayor, con ojos tristes, arrastra el peso del desprecio del mismo Jacob, quien siempre ha deseado a su hermana. Pero Lía era parte de un noble propósito divino que aún no vislumbraba. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Canaán, Lía se sentaba a su puerta, reflexionando sobre el destino que Dios había escrito para ella. Aunque no sea vista como el primero en la lista del corazón de Jacob, él me ha elegido para traer vida y legado, pensaba. Su fe la sostenía en tiempos de desafío, pues cada uno de sus hijos sería parte del relato eterno de Israel. En la soledad de su hogar, el susurro de Dios entrelazaba su sufrimiento con un futuro grandioso. Rubén, Simeón, Leví y Judá, susurraba, cada nombre una promesa que resonaba con el propósito del Altísimo. Mientras tanto, en un rincón sombrío del hogar, Raquel, presa de la desesperación, lanzó una súplica agónica a Jacob: dame hijos, o me muero. Génesis 30:1. La agitación en su corazón la llevó a ofrecer a su sierva Bilha como una solución a su angustia. Dan y Neftalí vinieron al mundo, pero cada destello de alegría se convertía en sombra al entrelazarse con la rivalidad que crecía entre las hermanas. La casa que una vez había sido de amor fue transformada en un campo de batalla emocional, reflejando la presión social de ser madres. En un tiempo donde la fertilidad definía a la mujer. En medio de esta contienda, ambas hermanas comprendían que su dolor no era solo físico, sino espiritual. Lía, a menudo ignorada, comenzó a entrever que su sufrimiento traería consigo un legado eterno. Para ella, cada contrariedad representaba un paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Mientras ella daba a luz a Judá, cuyo nombre significaba alabanza, empezó a ver que en su tribulación había un llamado divino, un propósito que iba más allá de las interacciones humanas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El relato de Raquel y Lía nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios utiliza el sufrimiento humano para llevar a cabo su propósito. En medio de la competencia y el dolor, Dios ya estaba preparando el camino para la llegada de un rey que marcaría la historia, David, y, más tarde, Jesús. Así, a través de las luchas de estas dos mujeres, la historia de redención se entrelaza en el tejido vital de sus promesas. La pregunta aún persiste: ¿cómo utilizará Dios el sufrimiento y el anhelo de estas mujeres para su gloria? La atención se intensifica mientras el futuro de Israel aún aguarda su revelación divina, amarrado silenciosamente a estos nombres y estas vidas en Canaán. Mientras el ciclo de los días continuaba, Raquel y Lía se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo de sus vidas. La tensión en la casa de Jacob creció, como el aire antes de una tormenta, y cada semana parecía arrastrar consigo las esperanzas y los anhelos de ambas mujeres. Su lucha ya no era solo un asunto personal, sino que cada gesto y palabra se convertía en un eco del propio sufrimiento de Israel. Lía, habiendo dado a luz a 4 hijos, comenzaba a entender que su dolor y su amor estaban interconectados de maneras que jamás podría haber imaginado. Mientras amamantaba a Judá, sus pensamientos se volvían hacia el significado de su existencia. ¿Es este el camino que Dios ha trazado para mí?, se preguntaba. En su corazón, una chispa de revelación comenzó a encenderse al comprender que, a través de sus hijos, podría ser parte de una historia mayor que ella misma. Por otro lado, Raquel se estremecía en su desesperación. La belleza que había conquistado a Jacob ya no parecía suficiente. Soy solo un símbolo de belleza sin fruto, pensó. Al ver el crecimiento de los hijos de Lía, su decepción se intensificaba. En su corazón, un sentimiento de rivalidad la atormentaba, llevándola a descender a la miseria. Pero en su noche más oscura, cuando las estrellas apenas brillaban en el cielo, una voz suave le susurró en el alma: «He aquí, el Señor recuerda tu sufrimiento».
Fue en un momento de ferviente oración que Raquel finalmente entendió que su necesidad de maternidad no era a través de la vasija de Bilhá, sino en el inalcanzable anhelo de mirar hacia lo alto. «Dame hijos, oh Dios, y yo te los devolveré», clamaba, como un eco de los corazones de aquellos que antes que ella habían buscado a Dios en las tablas del tiempo. Mientras tanto, Dios estaba haciendo obras asombrosas en medio de sus luchas. En la soledad de la noche, el Altísimo le habló a Lía. Las palabras de alabanza resonaron en su corazón: «No solo serás madre, sino que de ti vendrá el linaje de grandes hombres, el Rey de Reyes». Lía sintió que Dios estaba abriendo un futuro glorioso a partir de su fidelidad. Raquel, inmersa en su propio dolor, no podía ver el mapa trazado por el Creador. Sin embargo, Dios había sellado en su herencia un propósito que aún no comprendía. Cada nombre que nacía, cada lágrima que caía, cada batalla por el amor de Jacob se tejía a través de un tapiz divino que llevaría a un futuro de esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El dolor y la rivalidad continuaban, y los cielos parecían permanecer en silencio. Pero en el fondo de cada corazón había una promesa vibrante, un eco de fe que les decía que este sufrimiento no era en vano. Cada paso, cada susurro de alabanza y cada plegaria ofrecida se entrelazaban en el plan de Dios. Así, el tiempo se acercaba al cumplimiento de las promesas proféticas. El pueblo de Israel aún aguardaba la llegada del Mesías, y las luchas de Lía y Raquel eran parte de esa narrativa sagrada. El futuro de una nación se estaba formando en los brazos de estas dos mujeres, aunque los elementos de su historia permanecían envueltos en misterio. ¿Cómo utilizará Dios cada lágrima derramada, cada grito de anhelo, para dar paso a la redención del mundo entero? El susurro divino llenaba el aire con la promesa de un nuevo amanecer. Había llegado el momento de la revelación, y el camino hacia el cumplimiento de las promesas se empezaba a desvelar, mientras el reino de Israel aguardaba su destino, marcado por el legado de Raquel y Lía. El ciclo de las estaciones comenzó a inclinarse hacia un nuevo tiempo, y el corazón de Lía y Raquel seguía palpitando con ansias de respuesta y esperanza. La alabanza y la agonía se entrelazaban en un mosaico de emociones que representaban la odisea de aquellas que anhelaban ser parte del propósito divino. Mientras los días se sucedían, los límites de su sufrimiento parecían expandirse, revelando un trasfondo más grande que ellas mismas. Lía, fortalecida en su fe por los hijos que le había dado a Jacob, sentía que Dios la había elevado a un propósito nuevo. Cada uno de sus pequeños, desde Rubén hasta Judá, llevaban consigo un legado que se manifestaría en generaciones venideras. Sin embargo, en su seno existía un anhelo, una voz suave que le recordaba que la obra de Dios aún no había culminado. «¿Qué más tienes reservado para mí, oh Señor?», se preguntaba, mientras miraba los rostros de sus hijos. En su anhelo, encontraba un vínculo más profundo con su Creador. A lo lejos, Raquel seguía luchando con sus propias sombras. La rivalidad que había comenzado como una chispa se había convertido en un fuego que consumía su espíritu. Atrapada en un ciclo de celos y deseo, Raquel sentía que su valor era como el rocío de la mañana, efímero y fácilmente desvanecido. Pero en ese mismo aire cargado de tensión, una nueva claridad se empezó a manifestar. La oración fervorosa de aquella mujer se tornó en un grito de entrega. «Señor, si me das un hijo, haré de él un siervo tuyo por siempre». Pero el Altísimo, que conoce los secretos del corazón, había tejido en su providencia un plan que aún estaba por revelar. Fue en un sueño que el Señor habló a Raquel, mostrándole visiones de un camino glorificado que unía el legado de sus descendientes a un propósito eterno. «Desde ti, Raquel, vendrá uno que reinará sobre los corazones de hombres de todas las naciones», le prometió, y en su espíritu, la luz de esperanza volvió a resplandecer. Los ecos de la promesa divina comenzaron a resonar en la casa de Jacob. Mientras tanto, el sol se ponía sobre el horizonte, iluminando la escena con un brillo dorado que parecía recordar en silencio las promesas de Dios. Los rostros de Lía y Raquel estaban imbuidos de una búsqueda profunda, una búsqueda que, aunque las mantenía alineadas con la historia divina, también las llamaba a despojarse de sus egos. Dios, en su soberanía, había orquestado cada paso, cada práctica, y cada relación. El sufrimiento no era en vano, cada dolor llevaban las mujeres de la casa de Jacob como una ofrenda a un propósito más excelente. De repente, el viento sopló, como un presagio de nuevo crecimiento y redención. La historia de ambas mujeres comenzaba a entrelazarse de una manera que ni ellas podían entender, una danza cósmica que rastrearía sabiduría y comprensión a través de generaciones. Pero lo que aún no sabían, era que la verdadera gloria estaba por manifestarse. En un encuentro que transformara el curso de sus vidas, Dios, en su perfecta temporización, estaba a punto de revelar lo que hasta ahora se había mantenido en el misterio.
Mientras se acercaban a la alborada de un nuevo día, cada paso en cimientos de dolor les otorgaba un propósito en la búsqueda de la redención esperada. Así, la historia de Raquel y Lía se precipitaba hacia un destino que estaba fraguando bajo la supervisión constante del Creador, uno que introduciría el cambio en su circunstancia, y eventualmente, en la historia de toda la humanidad. La promesa de Dios comenzaba a tomar forma, orquestando un destino que resonaría a través del tiempo y la eternidad. Mientras el sol se alzaba sobre la tierra, bañando el campo de Jacob con una luz resplandeciente, Lía y Raquel sentían el peso del día que comenzaba. Las dificultades de sus días pasados parecían haber trazado un camino hacia algo más profundo. Lía, con sus 4 hijos favoritos y el amor del hombre que se había convertido en su esposo, aún se sentía incompleta. Cada risa de sus pequeños también traía consigo el eco de un anhelo que no podía silenciar. Raquel, por su parte, aún miraba hacia la vasta extensión de su vacío. Su corazón ardía tanto con el deseo de ser madre como con el fuego del resentimiento hacia su hermana. Pero la visión que Dios había colocado en ella crecía como un brote nuevo, desafiando su desesperación. ¿Por qué no puede ser mi tiempo, Señor?, clamaba en su espíritu, mientras sentía que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. En esos momentos de vulnerabilidad, Raquel percibió que quizás no estaba sola en su lucha. Una vez más, la presencia divina parecía envolverse a ella como un manto antiguo. Dios, que observa el corazón de cada ser humano, sabía de la lucha interna de ambas mujeres y había preparado un momento de revelación, un instante decisivo que cambiaría su historia. Esa mañana, mientras Lía contemplaba a sus hijos jugar y Raquel se sumía en sus pensamientos, la voz de Jacob resonó en la casa. Había venido de su rebaño, con la idea de honrar a sus 2 esposas. Hoy, ofreceré un sacrificio al Altísimo. Las invito a unirse a mí en la alabanza y la gratitud. Raquel, encantada por la propuesta, vio esto como una oportunidad de alzar su clamor a Dios. Hoy, castigaré el silencio de mi corazón. Me acercaré a su trono, pensó. Lía, entendiendo el peso detrás de la invitación, sintió que era el momento de aceptar su destino en el plan de Dios. Unirían sus voces en adoración, y dejarían atrás sus celos paralizantes. Al llegar al altar, un aire de reverencia llenó el espacio. Jacob, con su mano levantada y el corazón dispuesto, ofreció un sacrificio de alabanza. Beato seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. He recibido de ti tantas bendiciones que mi alma se alegra en ti, proclamó. Las mujeres se unieron en ese canto ferviente, cada una elevando un clamor propio. Mientras las melodías levantaban sus espíritus, la presencia de Dios se hizo tangible. En ese momento, Raquel sintió una conexión intensa en su interior, como si el mismo cielo se hubiera abierto. Un poder revitalizante comenzó a fluir en ella, y en ese instante, vio un esplendor que iluminó su entendimiento. No estás sola, Raquel. Hay promesas que van más allá de tu dolor, susurraba una voz en su espíritu. Al finalizar el sacrificio, el vuelo de un ave sobrevoló el altar, era un signo de esperanza. Jacob miró a Raquel y Lía con un renovado aprecio y comprendió que cada uno de sus hijos sería parte de un propósito mayor. Las luces en las caras de sus esposas comenzaron a brillar digno del legado que vendría. El estilo de vida que llevaban, marcado por la competencia y la lucha, estaba por transformarse. Un nuevo estado de gracia se estaba desenvolviendo ante ellas. Mientras la atmósfera resonaba con la fe recobrada, un aliento divino susurraba un mensaje: el tiempo de la redención no es solo para ti, Raquel, y el sufrimiento de Lía ha llevado a la unificación de sus corazones en esta jornada. El espacio pareció vibrar, la serenidad inigualable del amor divino envolvió el ambiente. Pero entonces, una sombra fugaz cruzó el horizonte. El futuro guardaba secretos que aún estaban por descubrirse. Signos de un nuevo amanecer aguardaban a ser revelados. Así, en el umbral de lo desconocido, ambas mujeres comprendieron que la historia de su vida no giraba únicamente en torno a sus propios anhelos, sino que eran partícipes de un plan soberano, un propósito eterno que se desenvolvía en cada latido de sus corazones. La luz de la promesa brillaba más allá de la rivalidad, el eco de la oración y la súplica marcaba el camino hacia un verdadero legado. Pero lo que aún no saben, es que un viaje más grande les espera, revelando la verdad de su existencia y la voluntad de Dios en cada paso que den. Resonó el misterio en el aire, llenándolas de expectación y asombro sobre lo que el futuro podría deparar. El día avanzó, y el brillo del sol continuaba acariciando el hogar de Jacob. En el resplandor de la tarde, Raquel sentía como su corazón latía más intensamente.
Las palabras de Jacob seguían resonando en su mente, la súplica de alabanza había activado algo dentro de ella, una chispa de fuerza que antes parecía apagada. Mientras Lía cuidaba de sus hijos, un pensamiento surgió en la mente de Raquel, ¿y si, en vez de sumergirme en la envidia, me entrego por completo a lo que se me ha prometido? La idea le trajo consuelo, pero también un creciente deseo de manifestar su anhelo de ser madre. Sin embargo, la sombra del rencor seguía acechando en su interior, intentando boicotear la paz que empezaba a florecer. En medio de esas reflexiones, Raquel se dio cuenta de que había olvidado una parte esencial de la oración, la fe en la soberanía de Dios. Ella se arrodilló en la tierra, en la intimidad de su corazón, y comenzó a clamar, «Oh Dios, Creador del cielo y de la tierra, escucha mi súplica. Permíteme ver la manifestación de tu promesa en mí». Mientras tanto, Lía, en el espacio que compartían, sintió un cambio en la atmósfera, un impulso vital. A pesar de la alegría de haber traído al mundo ya a 4 hijos, algo la movía a buscar a Dios con más fervor. Si mi hermana busca al Señor, entonces yo también debo hacerlo, pensó, y se dirigió al lugar donde Raquel estaba de rodillas. Con corazones conmovidos, ambas esposas se encontraron en el espacio sagrado de la oración. Sus voces se entrelazaron, y una profunda unión comenzó a formarse. Juntas, seremos fuertes, expresó Lía con un deseo renovado por ser parte del propósito divino. Juntas, elevaremos nuestras súplicas al Dios Altísimo. Aquella reconciliación no fue sencilla. El camino hacia la paz estaba plagado de viejas heridas. Pero al unirse en oración, cada palabra se convirtió en bálsamo para sus almas. En ese acto, Dios comenzó a restaurar su relación, convirtiendo la rivalidad en compañerismo, y el dolor en esperanza, y entonces, como respuesta a su clamor, un viento suave hizo temblar las hojas de los árboles, trayendo consigo un aroma fresco que envolvió el lugar. La voz de Dios resonó una vez más en sus corazones, susurrando promesas que aún no se habían cumplido. El tiempo se acerca, y vuestro dolor será transformado en alegría. La nación que de vosotros nacerá será un testimonio para las generaciones venideras. Raquel sintió como una corriente de calor la atravesaba, como si cada palabra del Altísimo llenara sus venas de una nueva vida. Entendió que su sufrimiento no era un obstáculo, sino una parte fundamental de un plan eterno. Su corazón se abrió, dejando entrar la luz de la fe, pero, en medio de la transformación, un nuevo desafío comenzó a gestarse. Se acercaba la hora del pueblo, el tiempo de las cosechas, y con ello, bucles del destino entrelazados con cada vida de los que estaban a su alrededor. Jacob había estado hablando de las condiciones de sus rebaños, su deseo de prosperar era claro. Sin embargo, el ciclo de rivalidad, aun con su nueva vinculación, no había quedado completamente cerrado, una sombra oscura se cernía sobre su prosperidad. Aún no conocen la magnitud del plan que se está llevando a cabo en medio de ustedes, reverberaba una voz en el viento, como un eco de advertencia. Mientras Jacob medía su futuro y el de su rebaño, no sabía que la verdadera cosecha que aguardaba estaba por manifestarse en la esencia de sus hijos. El legado de las promesas divinas se entrelazaba con una lucha que apenas comenzaba a revelarse. Una revelación de la historia venidera aguardaba en la bruma del destino, mientras su familia se preparaba para lo que estaba por desatarse. Las manos de Dios estaban lustrando un camino a través de la tribulación, un camino donde los hijos de Raquel y Lía llevarían en su sangre la marca de un pacto y una historia de fe. Nadie podía anticipar la grandeza de lo que estaba por surgir, como aves que danzan pero aún no han aprendido a volar. Las tramas del destino se tejían, y cada hilito en su historia sella la promesa del Altísimo, lo que aún no sabían era el peso de la gloria que cargaban en sus formas. Cada susurro de sus corazones y el poderoso clamor de su oración establecían el eco de un plan soberano que no se detendría ante nada. La batalla no había hecho más que comenzar, y la historia de su vida estaba aún por desplegarse bajo la mirada eterna de Dios. Las horas pasaron, y la luz del alba comenzó a desvanecerse, dando lugar a un crepúsculo que anunciaba cambios profundos. Jacob estaba en el campo, disperso en sus pensamientos, consciente de que atravesaba un momento decisivo. Se hallaba en la encrucijada de ser no solo un hombre próspero, sino también un guía espiritual para su familia. Las palabras que había compartido con Raquel y Lía aún resonaban en su mente, igualmente como un recordatorio y un llamado. Mientras tanto, Raquel, con la luz de la resolución en su ser, miraba hacia el horizonte, observando cómo el viento acariciaba la hierba. En su corazón, una pregunta persistía: ¿podría Dios realmente traer vida de mi esterilidad? Pero a medida que ella oraba, un fuego nuevo la impulsaba.
Si él ha hablado, ha de cumplirse, pensó con fervor renovado Lía. Por su parte, comenzaba también a sentir la fuerza del cambio. Cada día que pasaba con sus hijos, la responsabilidad como madre le revelaba la grandeza del plan divino para su hogar. Los días de rivalidad han terminado, se decía a sí misma, y al mirar a sus pequeños, vio en ellos el reflejo de las alianzas sembradas en sus corazones. Sin embargo, en su interior, la inquietud persistía. ¿Qué dirección tomará nuestra familia? Dios, quien conoce los sueños ocultos y los anhelos de su pueblo, empezó a trazar un camino claro. En la noche siguiente, mientras Jacob dormía bajo las estrellas, tuvo un sueño. Una escalera angosta se erguía hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En lo alto, vio al Señor, quien le habló con voz clara: Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Yo te doy la tierra que has pisado, y tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado. Comprendía que lo que Dios ofrecía era mucho más que prosperidad, era un legado. Pero al mismo tiempo, un temor lo invadía. ¿Cómo cumplo lo que Dios ha prometido en medio de estas luchas? Mientras tanto, Raquel y Lía se encontraron una vez más al caer la tarde. La atmósfera estaba cargada con una anticipación palpable. Hermanas, ¿podría ser que el tiempo de la promesa esté cerca?, preguntó Lía, esperando que el cielo respondiera a su anhelo. Raquel, con la mirada iluminada, respondió: Dios nos ha hablado. Vamos a clamar juntas, de corazón y mente unidas. Bajo la sombra de un antiguo árbol, las dos mujeres se arrodillaron, sus rostros al suelo, lanzando súplicas a Dios en un idioma de fervor y necesidad. Plateamos un pacto contigo, Dios de los ejércitos. Permite que nuestra línea de descendencia sea un testimonio de tu grandeza. Tráenos luz en esta penumbra. El cielo escuchó. De repente, una ráfaga de viento sopló intensamente, trayendo consigo un aroma dulce, como el incienso que se quema en el templo. Las hojas resonaron como si los ángeles mismos respondieran al llamado de estas mujeres, y una voz suave pero poderosa llenó el ambiente: He escuchado vuestras súplicas. La semilla que llevaréis dará vida en su tiempo. Cada palabra provocó una chispa de vigor en sus corazones. Ellas supieron que, en la intersección de su fe y sus súplicas, estaban formando no solo una familia, sino una nación que llevaría el nombre del Dios Altísimo. Poco después de ese encuentro, llegó el día de la cosecha, un día que se esperaba lleno de frutos. Sin embargo, el campo, que prometía abundancia, también estaba cubierto de una espesa neblina. Una sombra oscura se manifestaba, presagiando pruebas aún más grandes que las que habían enfrentado. Mientras la familia se preparaba para la cosecha, una voz resonó en el viento una vez más: El tiempo se acerca, donde cada dolor será transformado en alegría, pero la batalla por el destino aún no ha terminado. Con los corazones entrelazados en fe y ansias, Jacob, Raquel y Lía se acercaron a los umbrales de lo desconocido, sabiendo que su historia iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. El plan soberano de Dios se desplegaba, y el legado que estaban a punto de edificar trascendería generaciones, siendo testimonio de su fidelidad. La revelación de lo que vendría, aún por descubrir, prometía cambiar no solo sus vidas, sino el curso de la humanidad. Cuando la luz del día apenas comenzaba a filtrarse a través de la neblina, Jacob se levantó con un nuevo propósito. Cada paso que daba hacia el campo resonaba con la sensación de que algo monumental estaba por suceder. La promesa de Dios aún vibraba en su interior, al igual que las oraciones fervientes de sus esposas. Él sabía que debía guiar a su familia en esta nueva etapa, y su corazón latía con anticipación por lo que vendría. Mientras tanto, Raquel y Lía, con el amanecer como telón de fondo, se encontraron nuevamente bajo el mismo árbol donde habían elevado sus plegarias. Juntas, recordaron las palabras de aquella voz que había penetrado el aire. La semilla que llevaréis dará vida en su tiempo. Raquel, con sus manos entrelazadas en una llamada silenciosa, sintió una oleada de fe que la envolvía. Hermana, Dios nos ha seleccionado para un propósito mayor. Su promesa está a las puertas de cumplirse, dijo con determinación Lía, aún aferrada a las esperanzas que habían cultivado. Miró a Raquel, y en su voz se notaba una combinación de ansias y resignación. Pero, ¿qué debemos hacer? El camino no ha sido fácil, y las sombras de nuestra incertidumbre aún nos persiguen. En el fondo de su ser, sentía que el viaje hacia la maternidad estaba marcado por más que un deseo, era el cumplimiento de un plan divino que necesitaba ser abrazado con valentía, a pesar de las pruebas.
Debemos seguir en oración, replicó Raquel con fervor. Dios se ha movido en nosotros, y su tiempo se aproxima. No es solo un anhelo, es una promesa viva que debemos nutrir. Ambos corazones, aunque marcados por las luchas de la rivalidad y la espera, se unían en un pacto fresco de confianza en el Creador. Esa misma mañana, Jacob decidió ofrecer un sacrificio a Dios, un gesto sagrado de agradecimiento y búsqueda de dirección. Dios de mis padres, confío en ti. Dirige mi camino y el de mis esposas, y que tu voluntad se haga en nuestras vidas, clamó con voz alzada mientras el humo del sacrificio ascendía hacia los cielos, mezclándose con el incienso de sus oraciones. A medida que el sol comenzaba a elevarse, una sensación de expectación llenaba el aire. Las aves cantaban dulcemente y el campo cobraba vida, como si la creación misma esperaba algo extraordinario. Fue entonces que, en medio de su devoción, una sombra se alzó sobre el horizonte. Un grupo de hombres se acercaba, cargando un mensaje que podría cambiar el destino de toda su familia. Jacob, intrigado pero cauteloso, los observó acercarse. Sus corazones palpitaban, la tensión del instante se sentía como una corriente eléctrica en el aire. ¿Quiénes sois y qué traéis?, preguntó con voz firme. Venimos desde la tierra de Harán, respondió uno de los hombres, mostrándose como un mensajero de Dios. El Altísimo nos ha enviado a ustedes con noticias. Raquel y Lía, será a través de una de ustedes que lactará un hijo, y su nombre será un símbolo de esperanza para muchos. La revelación hizo eco en sus corazones, corrientes de fe y temor surgieron simultáneamente. El tiempo de la promesa ha llegado, murmuró Jacob, uniendo su mirada entre las dos mujeres que ahora tenían la oportunidad de ser parte de un legado divino. Mientras cada uno de ellos enfrentaba esta profunda revelación, una voz susurrante resonó nuevamente en el aire: lo que está por venir será asombroso, más allá de lo que pueden imaginar. Pero recordad, la fe será probada, y el camino hacia la redención está colmado de desafíos. Con las palabras flotando sobre ellos, Jacob, Raquel y Lía fueron conscientes de que se encontraban en un momento sagrado, donde el destino que había sido predicho en tiempos pasados estaba por entrelazarse con su futuro. La historia del pueblo de Dios estaba en curso, y cada una de sus decisiones a partir de ese día resonaría a través de las generaciones. Así, con el aire nuevo lleno de promesas e incertidumbres, el trío se adentró más en un viaje que no solo transformaría sus vidas, sino dejaría una marca en la historia del pueblo elegido, revelando lentamente la majestad del plan soberano de Dios. ¿Qué pruebas les exigiría el cumplimiento de ese plan? La respuesta, grabada en la eternidad, aún mantenía su misterio. Mientras la luz del sol se asentaba sobre el campamento, llenando el aire de un resplandor celestial, Jacob sintió un peso sobrenatural en su pecho. La revelación que habían recibido se hizo eco en su mente, y su espíritu se colmó de temor reverente. ¿Qué futuro nos depara, Dios mío?, susurró al viento, como si la creación misma pudiera responderle. Raquel, sintiendo la intensidad del momento, se acercó a Jacob. Es un gran honor, pero también una tremenda responsabilidad, dijo con voz suave. ¿Qué debemos hacer para prepararnos para esto que se avecina? Lía, que había permanecido en silencio, ahora se unió al diálogo, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y duda. Si somos elegidas, seremos fuertes para enfrentar lo que vendrá. Jacob, consciente del liderazgo que necesitaba ejercer, les recordó las promesas de Dios hechas a sus antepasados. El Señor siempre ha sido fiel a su palabra. Él guarda sus promesas, y si estamos en obediencia, su camino se abrirá ante nosotros. A medida que la tarde avanzaba, se estableció un momento de consagración en el que la familia unió sus voces en súplica. ¿Cuál será el nombre de este hijo? Que su vida no solo sea nuestra bendición, sino también un reflejo del eterno amor que Dios tiene por su pueblo, dijo Raquel, enfocándose en la esperanza que debería dar su fruto. No lo sé, quizás sea suficiente que Dios lo elija, respondió Lía, consciente de la carga de su propio deseo, pero también entregando el control a la voluntad del Altísimo. Jacob, sintiendo el espíritu moverse, oró sinceramente buscando un nombre divino, mientras una nube oscura se cernía a lo lejos, presagiando lo inminente. En ese instante, algo comenzó a suceder en lo profundo de sus corazones. La misma voz que había resonado antes comenzó a susurrar con más claridad: este hijo será el conducente de una nueva narrativa, su vida será la manifestación de la promesa de redención. Su nombre será José, y su historia transformará naciones. Un escalofrío recorrió a Jacob, y se sintió abrumado por un sentido de responsabilidad que pesaba como una montaña. José, repitieron Raquel y Lía al unísono, sumando esa revelación a sus propias oraciones.
Con cada pronunciación, la anticipación y el temor crecía, pues sabían que este nombre estaba fuertemente ligado a los designios divinos. Lía, quien había lidiado durante tanto tiempo con su rabia y celos, sintió que la paz comenzaba a descender sobre ella como el rocío de la mañana. Si él será el salvador de un pueblo, ¿qué futuro hay para nosotros?, exclamó, sus ojos ahora llenos de lágrimas de gratitud y esperanza. De pronto, un viento fuerte barrió el campamento. Las nubes que antes parecían lejanas ahora se aproximaban rápidamente, cargadas de tormenta. ¿Qué significa esto?, preguntó Jacob mientras observaba los cielos oscurecerse. La voz de Dios resonó en su corazón una vez más: con cada grandeza, con cada bendición, habrá oposición. Prepararos, ustedes serán objeto de pruebas. El aire estaba cargado de expectativa y miedo, pero la fe de Jacob, Raquel y Lía se mantuvo firme. Justo cuando la tormenta comenzaba a rugir, la voz del Creador penetró sus corazones, prometiéndoles que la fidelidad hacia su palabra sería la fortaleza que necesitarían ante la adversidad. Las pruebas son parte del proceso de la promesa, resonó la voz del Altísimo, envolviendo sus corazones con un sentido de certeza. José será solo el comienzo de una historia mayor que ustedes aún no can. Mi plan es más vasto de lo que pueden comprender. Mientras las sombras de la tormenta empezaban a cubrir el campamento, la familia puso su confianza en Dios, sintiendo que, a pesar de los desafíos venideros, su plan soberano prevalecería. ¿Cómo enfrentarían los desafíos que esta promesa traería? ¿Les desgastaría la adversidad o fortalecería su unión bajo el cielo del Altísimo? El tiempo revelaría la magnitud del propósito divino que estaba en juego. La tormenta se desató con fuerza, el viento aullaba como una criatura feroz y la lluvia caía con furia, como si el cielo entero estuviera enrarecido por la emoción divina. Jacob, Raquel y Lía se aferraron, unos a otros, el eco de la voz de Dios resonando en sus corazones. Con cada relámpago que surcaba el cielo, sentían como si el mismo firmamento les hablaba, recordándoles el destino que les aguardaba. El tiempo se acerca, dijo Jacob, tratando de calmar a su familia en medio de la tormenta. Recordemos las promesas del Señor. Él ha estado con nuestros antepasados, guiándolos a través de dificultades. Nosotros también hemos de ser guiados. Mientras el agua empapaba la tierra, la tensión en el aire se volvía palpable, todo parecía cambiar, incluso ellos. Raquel miró la tormenta con los ojos llenos de resolución. Debemos mantener la fe. José no solo será nuestro hijo, será la esperanza de muchos. Él será el canal por el cual el pueblo de Dios será restaurado. Lía sintió cómo comenzó a florecer en su interior un espíritu de valentía que había estado marchito durante años. El dolor de antaño no puede detenerme. Seremos fuertes como un solo hombre. Yo me comprometo ante el Señor, seré madre y hermana en el camino de la redención. En ese instante, la embriagadora luz de la tormenta pareció iluminar su corazón, infundiéndole nuevos poderes a medida que el trueno resonaba en la distancia, el contexto de su nueva realidad se hacían más claras en sus corazones. José será la luz en medio de la oscuridad, dijo Jacob, recordando el significado de su nombre, que se traducía a Dios añadirá. Que su vida sea un estandarte de redención y salvación. Que nuestras acciones hoy plasmen el futuro que Dios ha determinado. De pronto, en la fracción de un instante que pareció eterno, el cielo se calmó, y un silente resplandor empezó a surgir detrás de la tormenta. Una paz férrea invadió el campamento y un sentimiento envolvente de esperanza llenó el aire. Dios está obrando incluso en medio de la tempestad, murmuró Raquel, mirando el horizonte entre el viento y la lluvia, se oyeron susurros sagrados, palabras de promesas que parecían brotar de la tierra misma. Con cada desafío que enfrentéis, yo estaré con vosotros, resonó una voz familiar, como una confirmación tan poderosa como el trueno que había precedido al silencio. El camino por delante no sería sencillo, y aún quedaban muchas pruebas por sortear. Jacob sintió el pesado de ver que la profecía conllevaba la responsabilidad de guiar a su familia en un destino marcado por luchas y triunfos. Sin embargo, una certeza le llenó de aliento: el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará. Los corazones de la familia palpitaban al unísono, reflejando el zumbido del cielo despejado que comenzaba a aparecer. Ellos estaban hechos de la misma fe ardiente que había sostenido a Abraham en su travesía, y la promesa de Dios no les fallaría. Con cada día, el propósito divino se revelaría en formas que aún no podían imaginar. Así, mientras la lluvia cesaba y el arco iris se hacía visible tras la tormenta, Jacob supo que este sería solo el principio del relato.
Nosotros somos parte de un plan más grande y glorioso, proclamó, mientras sus mujeres sonreían, llenas de esperanza y valentía. José no será solo un hijo, sino el emblema de la futura liberación. Impulsados por el poder renovador del espíritu, la familia se dispuso a enfrentar las adversidades que vendrían, sosteniéndose en la firme confianza de que, a pesar de las circunstancias, el plan soberano de Dios tenía un propósito extraordinario y así, lo que los ojos humanos no podían ver se desenrollaría con el tiempo. Estad atentos, dijo Jacob al finalizar la oración, pues en el silencio y en la lucha, revelaciones mayores de Dios están a punto de ser desatadas sobre nuestros caminos. ¿Qué nuevas verdades se manifestarán de este niño que es la esperanza para muchos? Los días se sucedieron, llenos de expectativa y ansiedad, mientras la promesa de un hijo se cernía sobre la familia de Jacob. La carga de lo que vendría pesaba en los corazones de Raquel y Lía, mientras se sumergían en un mar de oración y súplica. Cada mañana, el canto de las aves parecía recordarles el eco de la promesa: José será luz en medio de la oscuridad. Con cada nuevo amanecer, las mujeres se encontraban en el lugar designado para orar, donde sus voces se alzaban en armonía, esperando ver el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Jacob, que se sentía renovado por las revelaciones y la promesa divina, comenzó a prepararse para los cambios que esta nueva vida traería. Sabía que su papel como padre se expandiría y que sus decisiones tendrían un impacto benéfico para el futuro de su estirpe. El viento soplaba suave aquella mañana, mientras él conducía su rebaño al campo, reflexionando sobre las palabras del mensaje que había recibido. Debo asegurarme de que cada dirección que tome sea guiada por su mano, pensaba, conscientes de que la historia que estaban forjando juntos no solo involucraba a ellos, sino a generaciones enteras. Fue al caer la tarde cuando Raquel finalmente sintió que el tiempo de la promesa había llegado. Con sus manos sobre su vientre, sintió un movimiento. «Es hora», exclamó, el brillo de la anticipación iluminando su rostro. Lía, sintiendo la energía que emanaba de su hermana, no dudó en unirse a ella nuevamente en el altar improvisado que habían creado, un lugar que simbolizaba su unidad en la fe. «Estamos en la presencia del Altísimo, hazlo, Señor, como tu palabra ha dicho», decía Lía, mientras oraban juntas, entrelazando sus corazones en un solo clamor. La noche cayó, y el hogar de Jacob se llenó de luces y sombras, reflejando la tensión y esperanza que se entrelazaban en ese momento. Sin embargo, esa calma aparente era solo el telón de fondo de un evento celestial que se desarrollaba más allá de lo que sus ojos podían percibir. Mientras los hombres cuidaban del ganado y las mujeres se preparaban para el milagro inminente, en los cielos se tejían hilos de la historia divina. De repente, un rayo de luz destelló entre las estrellas. «Su gracia está por manifestarse», susurró una voz en el viento que parecía resonar desde el trono de Dios. A medida que las horas transcurrían, los sentimientos de Raquel fluctuaban entre la esperanza y el temor. ¿Sabré ser la madre que este niño necesita? ¿Podré guiarlos por el camino del Señor?, se preguntaba con un peso nuevo en su corazón. En su interior, el miedo se enfrentaba a la valentía, y en cada súplica enviaba un clamor a Dios por fortaleza. Finalmente, el grito de la vida quebró la quietud de la noche. Raquel, rebosante de amor y dolor, dio a luz a su hijo tan esperado. «José», exclamó con alegría y amor infinito. El nombre resonaba en el aire como un canto de esperanza, mientras el cielo parecía responder con alabanza en un eco lejano, desatando alegría entre los presentes. Jacob, al escuchar el grito de su esposa, corrió hacia el hogar, sus pies llevando la urgencia de un hombre que ha recibido lo más divino. Al llegar, vio a su amada exhausta pero radiante, cuidando del pequeño. «Ha llegado el futuro que Dios prometió». «El niño ha nacido», dijo Raquel con lágrimas que desbordaban alegría. Jacob la abrazó, sintiendo que ese momento vital unía sus corazones más profundamente que nunca. En medio de la adoración que crecía en el ambiente, ambos se sintieron pequeños ante la magnificencia de lo que Dios había orquestado. Sin embargo, en medio del júbilo de la llegada de José, una sombra surgió. Lía se sintió invadida por el temor de que el fijarse en este nuevo hijo, de nuevo, pudiera traer competencia entre ellas. Esa noche, mientras el hogar relucía en todo su esplendor, ella se retiró a contemplar lo que significaba ser parte de una obra tan grandiosa, el corazón dividido entre gozo y dolor. Esa madrugada, mientras el viento soplaba, la voz de Dios volvió a resonar en su ser. Tu dolor y tu fértil espera han sido notados. De tu linaje, la gloria se manifestará. Cada hijo que traerás al mundo forjará un legado.
Lía sintió una corriente de comprensión que comenzó a manifestar el profundo amor de Dios no solo hacia sus esfuerzos y su sacrificio, sino también hacia su identidad en esa historia. Como un nuevo día comenzaba a romper, las bendiciones de la familia de Jacob se apilaban sobre él, trayendo consigo no solo el gozo de la paternidad, sino una revelación. ¿Cómo podré guiar a estos niños hacia la grandeza que han de representar?, se preguntó con un corazón abierto. Desde el nacimiento de José y el susurro divino en su vida, una nueva narrativa comenzaba a tejerse, pero el cielo no se había olvidado de su advertencia. La voz en el viento continuaba diciendo, la prueba de su fe está por comenzar. La batalla que enfrentarán forjará su carácter, y los preparará para lo que el destino les tiene reservado. A medida que la luz se asentaba sobre la tierra, la familia de Jacob se encontraba en el umbral de una historia que no solo cambiaría sus vidas, sino que transformaría toda la trayectoria del pueblo elegido. ¿Qué adversidades les esperaban? La respuesta aguardaba en la vastedad del plan soberano de Dios.